Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, amigos. Vamos a iniciar este nuevo proyecto para estudiar por qué Dios prohíbe que los seres humanos consumamos sangre, obviamente de los animales que sí tenemos permitidos y que por salud podemos comer. Entonces, ¿por qué Dios prohíbe que no ingiramos nada de sangre de esos animales? Hay principios bíblicos muy importantes que Dios nos deja en su palabra, que vamos a estudiar. En esta sección el día de hoy vamos a ver los textos bíblicos en las direcciones y en los propósitos que Dios dejó en sus textos para que nosotros entendamos el corazón de Dios y el propósito de por qué prohíbe que el ser humano coma sangre. Y luego, ya que terminemos esto, en otra presentación daremos que es por eso que vemos que este mundo, como veíamos en un estudio anterior, que la influencia del príncipe de este mundo, que la influencia de Satanás, quien gobierna este mundo, que tiene todas las filosofías humanas de pensamiento, ya sea de éxito, ya sea de evolución, ya sean ciencias humanas, y todo eso nos lo dice el Señor, que es gobernado por Satanás en la inteligencia del ser humano, en el entendimiento del ser humano, porque el ser humano no ha querido someterse a Cristo, no ha querido vivir en Cristo, ni respetar las leyes morales de Dios, y por eso vemos el declive cada vez de la humanidad, y cada vez el deterioro más de las familias, de los valores. Está escrito que así va a suceder antes de la llegada de Cristo por segunda vez, y que estamos muy cerca. Ahora bien, vamos a ver algunos textos en la dirección de por qué es esto, pero también les decía que en otras presentaciones vamos a ver por qué es que son tan famosos las series de televisión y las películas que tratan de consumir sangre. Sabemos que en el culto satánico, el culto de ocultismo, todas las iniciaciones satánicas o todos los sacrificios satánicos es con sangre. Tiene que haber sacrificios de animales inocentes, o tiene que haber sacrificios de niños o de seres humanos para Satanás, y que es una práctica milenial. O sea, todas las tribus tenían que dar sacrificios humanos, derramar sangre a sus dioses. Eso también lo hacían en el tiempo bíblico. Ahí vienen muchos testimonios, niños que le entregaban a Moloch, a un demonio, un dios de aquellos tiempos mundano, pagano, pero era un demonio detrás de esas figuras. Igual las tribus, los indios, los aztecas, los mayas hacían lo mismo, porque obviamente todo el mundo ha sido influenciado por Satanás, porque no conocen a Dios, o no conocieron a Dios. Y igual pasa en este tiempo. Entonces ahorita por eso vemos conciertos de artistas famosos que se llenan de sangre, y no nada más los rockeros, también las de música pop. Tengo algunas fotos que veremos en esa presentación, y pondremos algunos ejemplos de las series más importantes como Vampire Diaries, como los diarios del vampiro, como Buffy la cazavampiros, como Drácula, y tantas series de televisión que tienen muchas temporadas porque tienen un enorme éxito en las compañías de televisión en Estados Unidos o en BBC en Londres. Les deja mucho dinero porque repiten temporada y temporada, porque a la gente le fascina ver cómo hay vampiros que comen sangre. Claro que las mezclan con historias modernas, contemporáneas de amor, de romance, de aventura, pero no deja de estar el trasfondo satánico en todas esas series, que es el consumir sangre humana, porque eso le agrada a Satanás, revelarse a Dios, impulsar al ser humano que haga las prácticas que Dios prohíbe. Pero antes de llegar a ese punto, y luego ya al último veremos la Eucaristía en un tercer video, hoy vamos a ver por qué Dios prohíbe consumir sangre para el ser humano. Nos encontramos en el libro de Génesis, en el capítulo 4, en el versículo 10, lo siguiente que dice la palabra: y él le dijo, ¿qué has hecho? Le está reclamando Dios a Caín por haber matado a su hermano Abel, por envidia. Y la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Le decía Dios a Caín, ¿qué has hecho? La sangre de tu hermano me está clamando, ahí está derramada en la tierra. Esa sangre, porque ahorita veremos que es la vida que representa en el ser humano, la vida natural. Dios la pone que es en la sangre, por eso tenemos que cuidarla, y cuidar la vida sobre todo. Entonces Dios pone que la sangre es donde proporciona todos los elementos para que haya vida en el cuerpo humano. Sabemos que el espíritu es el que hace vida a todo el ser humano, que Dios nos pone el aliento de vida, pero en lo natural el ser humano vive a causa de la sangre,
si se altera ahí, sabemos que hay tantas enfermedades que la gente muere por eso. Entonces, aquí Dios le reclamaba a Caín, no qué hiciste con el alma de Abel, no qué hiciste con la carne de Abel, no, qué hiciste con la sangre. Su sangre me está clamando, porque ese es un principio bíblico que Dios quiere dejarnos muy claro para que entendamos por qué Él prohíbe comer sangre. Y aquí empezamos con este texto abriendo la enseñanza. Reclamaba a Caín por la sangre de su hermano y no por otra cosa, para que nos quede entendida la raza humana, que es lo que Dios nos va a reclamar a todos los seres humanos, la sangre de nuestros prójimos. Y por eso Él prohíbe como una medida de que no se nos olvide nunca el ser humano, que no podemos quitarle la vida a nadie. Entonces hay que respetar la sangre de los demás. Esa es la idea. En Génesis capítulo 9 versículo 1 dice la palabra, que bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, fructificad y multiplicad y llenad la tierra. El temor y el miedo de ustedes estarán sobre todos los animales sobre la tierra, y sobre todas las aves de los cielos, y todo lo que se mueva sobre esta tierra, y en todos los peces del mar en vuestra mano son entregados. Y en el verso 3 dice, y todo lo que se mueve y vive les será para ustedes para mantenimiento, así como las legumbres, plantas verdes, todo se los he dado. En el 4 aquí está lo importante. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré. De mano del hombre, del mano del varón de su hermano demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Dios le dejaba bien claro a Noé, después del diluvio y que fue destruida la humanidad, que empezaba de nuevo la humanidad con la familia de Noé, y les ponía esta regla moral para toda la humanidad que está todavía vigente, esta ley moral de Dios, que Dios iba a demandar a cada ser humano que matara a otro ser humano la sangre de esa persona que murió, porque nadie puede quitarle la vida a nadie. El único que tiene el derecho legal de quitar la vida es Dios. El único que tiene el derecho legal de quitar la vida solo es Dios. Ningún ser humano, no nos podemos hacer justicia por nuestras propias manos. Aun y cuando nos agreden, y como en el Antiguo Testamento aquí dice que de un humano se demandaría la sangre de otro humano, había una ley que ojo por ojo, diente por diente en el Antiguo Pacto, que Cristo vino a erradicar esa ley. Ya no es así. Ahora nuestra venganza es Dios. Dios es el que nos hace justicia. Por eso dice aquí que Él demandará a los animales la sangre de un ser humano, y a otro varón la sangre de su hermano, o sea, su prójimo, no su pariente nada más, su prójimo, obviamente encerrando todo el prójimo en la raza humana. Entonces no tenemos derecho de quitarle la vida a nadie, y Dios pone énfasis en eso de no comer sangre, como lo dice aquí, para que respetemos la vida, para que sea un mandato moral poderosísimo desde el cielo, que nos creó Él a su imagen, para que entendamos que la vida se debe respetar. O sea, no podemos nosotros quitarle la vida a alguien que esté enfermo, porque el último segundo Dios puede hacer un milagro y darle nueva vida. Eso de la eutanasia va en contra de la ley moral de Dios. Están sufriendo, sí, pero ese se trata de clamar a Él y buscar a Él por ayuda, en lugar de buscar alternativas de ya nosotros tomar acciones que Dios prohíbe. Por otro lado, tampoco podemos nosotros asesinar a nadie, matar a nadie, ni por dinero, ni por envidia, ni por venganza, porque no tenemos ese derecho delante de Dios, y eso nos lo va a demandar. Y de hecho en la Biblia, que no voy a hablar hoy, hay una fuerte maldición generacional para alguien que asesina. Los hijos, tengan culpa o no, caen con maldición cuando son hijos de un asesino, o los nietos de un asesino llevan maldiciones que en Cristo Jesús son rotas. Está claro, para eso vino Cristo, para romper toda maldición, para romper todo pecado y atadura en un ser humano. Si acepta la familia de este asesino a Cristo en la etapa de sus vidas, rompen toda maldición. Pero hay maldiciones generacionales como la idolatría, también lo hay, y lo explica en el Antiguo Testamento claramente Dios sobre asesinar a alguien. Para no extendernos más, no voy a hablar de eso ahorita, en otra ocasión hablaremos de esta maldición y todas las consecuencias que hay en la familia que están bajo esa maldición. Pero continuando, en Génesis 42:21 dice así la palabra, y decía el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano José, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba, y no la escuchamos, por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén le respondió diciendo,
¿no os hablé yo y les dije, no pequéis contra aquel joven? Y no me escucharon. He aquí que también se nos demanda su sangre. Cuando ven a José ya en Egipto, los dos hermanos que van por comida a Egipto, que los manda Jacob, el padre de los 11 hermanos de José, y que José lo habían vendido, si conocen la historia bíblica, José lo habían vendido, y él ya llegó a ser el gerente general, o sea, pues se puede decir que llegó a ser el brazo derecho del faraón de Egipto. Entonces él tenía el control de todos los víveres. Cuando llegan los hermanos a comprar víveres a él los reconoce y le pide que vayan por su hermano menor, porque era el hermano de la misma madre de Raquel, José, y su hermano Efraín, el pequeño. Entonces les dice que lo traigan si quieren que les dé comida, y les pone ahí algunas amenazas José con tal de ver a su hermano. Ellos se van en angustia porque saben que el papá Jacob ama tanto a ese hermano, porque nada más le queda de esa esposa, que también ya había muerto Raquel, le queda solamente Efraín, ya había muerto José. Al entendimiento estaba vivo, pero al entendimiento de Jacob, pensó que había muerto, cuando por engaño los 11 hermanos que lo venden a José a Egipto, a unos ismaelitas que después lo vendieron en Egipto, a Potifar, ya conocemos la historia. Entonces es donde él les dice, y entonces están en angustia los 11 hermanos, y hice esta conversación donde dice, ya nos están demandando la sangre de José, y a José no lo mataron ellos, y José pudo haber muerto envenenado de una enfermedad natural, pero el hecho de que ellos hayan cometido el pecado de venderlo, sabían que tenían culpa y que la sangre de José sería culpada a ellos. Con esto, ¿qué quiero decir? Y que hablar de un principio bíblico en lo que estamos hablando. Que el hecho de ser responsables de la vida de alguien no quiere decir que le tengas que abrir las venas y derramar toda la sangre. Que entendamos el lenguaje bíblico, lo que quiero mencionarte con este ejemplo. El que alguien deje de respirar y muera, esa sangre se nos va a demandar. O sea, así sea envenenado y no haya derramamiento de sangre, así sea estrangulado y no haya derramamiento de sangre, cualquier circunstancia, Dios dice que esa sangre, porque es la vida en la carne, se nos va a demandar, o sea, la vida de otro. Entendiendo esto, continuamos. En Levítico 20:11 dice, cualquiera que yaciere con una mujer de su padre, o sea, con su madrastra, o sea, que se meta sexualmente con la madrastra, la desnudez del padre está descubriendo. Ambos han de ser muertos. En la ley del Antiguo Testamento mataban a los que cometían este tipo de incesto y de adulterio, y su sangre será sobre ellos. Dios daba esta ley, y tú puedes leer todo el Levítico 20, cómo dice que su sangre será sobre ellos, a los que tenían relaciones con animales, culpa de ellos mismos, y la sangre iría sobre ellos mismos. O sea, en estas ordenanzas de Dios, en estos decretos de Dios, libraba al pueblo para que pudieran asesinar a los que violaban su ley, para erradicar esas abominaciones del mundo, que no se volvieran prácticas en su pueblo, porque estaba teniendo un pueblo santo y santificándolo con su ley moral, para que no hicieran las mismas cosas de todas las tribus de Canaán, los países de Canaán, de los habitantes de Canaán, como tampoco de Egipto, de donde los había sacado, para que fuera una nación totalmente santa, y luego ya todas las naciones vieran la gloria de Dios en esa nación, y todos quisieran a Dios, y Dios así derramara de su gloria en toda la tierra. Y como no se cumplió esto, como lo sabemos, por eso vino Cristo, y ahora la iglesia es la encomendada a hablar de la verdad y derramar esa gloria del reino de los cielos en esta tierra, como se está haciendo en este tiempo. Ahora bien, ya entendiendo de que cómo es que la sangre va sobre los que obviamente pecan contra Dios, en los decretos que Dios dice que han de morir, eso era en el antiguo pacto. Ya no se hace esto en el nuevo pacto, porque llegó la gracia, llegó el Espíritu Santo, llegó la verdad que nos revela Dios mismo con su Espíritu, la gracia que con Cristo nos hace vencer el pecado. Entonces ya ahora es por amor, entonces tenemos que aceptar hasta por amor al prójimo, perdonarle y dejar que Dios sea el que tome venganza de las sangres en caso de que suframos de algún homicidio. Es algo muy fuerte, pero el que esté lleno de Cristo lo puede lograr. Ahora, el número 35-27 dice así la Biblia: y el vengador de la sangre, que se la hallare fuera del límite de una ciudad de refugio, el vengador de la sangre matare a algún homicida, no se le culpará por ello. Dios permitía que si uno mataba mal, de forma mala, cobarde, asesinato a otro, el familiar de ese otro podía vengarse, y no sería acusado de asesinato, sino que era venganza. Pero había 3 ciudades de refugio en el Antiguo Testamento donde ellos se podían esconder para que ya no siguieran familiares de familiares tratando de vengarse.
porque también había muchos que eran muertes accidentales y como quiera los familiares querían vengarse. Entonces esos que morían accidentalmente por una muerte accidental, Dios los protegía en ciudades del refugio. La cuestión aquí es que veamos que sigue llamando Dios la sangre como la vida de todos los seres humanos, que por eso tenemos que respetarla. En Deuteronomio 22:8 dice, cuando edifiques una casa nueva, le tienes que hacer pretil, o sea que hay una bardita en el segundo piso, en el techo, en el terrado, para que no eches culpa sobre tu casa la sangre de alguien más, si de ahí se cayere alguno. Si tú construyes un segundo piso o haces una construcción que hay riesgo que por accidente se pueda matar a otro ser humano, tú tienes que hacer barditas, tienes que hacer barandales, tienes que hacer protección para que nadie se caiga, si no entra una deuda que tienes con Dios por no haber puesto, obviamente, todos los señalamientos y todas las cosas para prevenir una muerte accidental, para que no caiga ese compromiso contra ti, en lo que le llamamos las muertes imprudenciales, ¿verdad? Que no tenemos culpa, pero en cierta medida sí. Entonces, Éxodo 12:7 dice, ya hablando ahora continuando sobre la importancia de la sangre, habla de cómo la sangre, que es la vida de un inocente, por eso Dios la puso por figura en aquellos sacrificios del Antiguo Testamento como figura de Cristo, que ese ser inocente derramaría su vida por nosotros a través de ser destruida la carne en la cruz y también derramada su sangre en esa cruz, que es la vida. Esa vida se derramó para darnos vida espiritual en Cristo para con Dios. Entonces esos sacrificios del Antiguo Testamento, dice aquí en Éxodo 12:7, tomarán de la sangre, la pondrán en los dos postes, en el dintel de la casa de los que han de comer, y la sangre les será por señal a las casas donde esté esa sangre. Dice Dios que el ángel de la muerte pasaría y no le pasaría nada a esas familias, como sucedió en Egipto cuando los primogénitos de Egipto murieron, animales y también los seres humanos, y protegió Dios a todos los primogénitos de su pueblo de hebreos, porque pusieron en los dinteles de las puertas, pusieron la sangre del sacrificio del Cordero de la Pascua, la imagen de Cristo. Los mismos ritos se estuvieron haciendo en el tabernáculo de Moisés, donde santificaban con la sangre en el mismo altar de incienso dentro del lugar santísimo, como también el altar de bronce, que es figura de la cruz del Calvario. Por eso los 4 cuernos le ponían sangre, que es la cabeza de Cristo recargada arriba, donde se manchó de sangre por sus corona de espinas, en los pies clavados a la cruz, que es otra mancha de sangre en la cruz, en la madera, y sus 2 manos clavadas a la cruz, que son son los 4 extremos del altar de bronce, que es donde se sacrificaban a los corderos para el pecado de expiación. La sangre se derramaba alrededor del altar de bronce, que ese era el rito de los sacerdotes del Antiguo Testamento, figura donde Cristo derramó en la cruz toda la sangre por nosotros. Entonces tenían prohibido comer la sangre, no podían comer la sangre de ningún animal, de ninguna ave, de todos los sacrificios que le daban a Dios, y la sangre era para Dios, era rociada como un sacrificio, porque era la entrega de la vida de Jesucristo su Hijo, de Dios mismo como Hijo, para obedecer al Padre, para exaltar al Padre, para glorificar al Padre y para bendecir a la humanidad con salvación. Entonces tenemos que entender esta dirección de por qué esa tanta importancia Dios le da a la sangre. Por eso ya en Levítico 7:26 tenemos la ordenanza bien completa y dice: ninguna sangre comeréis en ningún lugar donde habiten, ni de aves ni de bestias, o de animales. Cualquier persona que comiere alguna sangre, esa será cortada del pueblo. Levítico 17:11. La vida de la carne en la sangre está, y yo se las he dado para que hagan expiación en el altar por sus almas, o sea, una vida inocente por las culpables. La misma sangre hará expiación de la persona. Por tanto he dicho que los hijos de Israel ninguna sangre comerán, ni extranjero que more entre ustedes comerá sangre. O sea, nadie debe comer sangre. Levítico 19:26. No comeréis cosa alguna con sangre, ni tampoco seréis agoreros ni adivinos. Nada de meternos en prácticas de ocultismo los que somos de Dios, ni tampoco consumir sangre. Eso lo pide Dios. Deuteronomio 12:16. Solamente que sangre no comeréis, porque sobre toda la tierra la vas a derramar como agua. Cuando mates un animal, la derramas en la tierra como agua, pero no la vas a ingerir. Por eso vemos que en el libro de Hechos, cuando la iglesia de Jerusalén se dan cuenta que la salvación de Jesucristo no nada más es para los judíos, también es para los gentiles, les dicen, bueno que Dios está salvando a todo el mundo, ya no les demos las ordenanzas de la ley levítica, o sea, de los judíos, que nada más guarden ciertas cosas los gentiles que son salvos en Jesucristo. Y en Hechos 15:20 nos dice así
lo que los apóstoles, ayudados por el Espíritu Santo, ordenaron, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, o sea, que se aparten de los ídolos del mundo o de los ídolos religiosos aún de Dios, como en Hechos 17 amonestó Pablo a los atenienses que tenían un altar de Dios pero con figuras de Dios. Dios no quiere eso. Que se aparten de eso, también de fornicación, que era muy común en la humanidad fornicar, es decir, tener relaciones sexuales sin compromiso, fuera del matrimonio, estar unidos sin matrimonio, tenían que apartarse todos de eso. Y también de ahogado y de sangre, de un guiso y de consumir sangre en esos guisos, ¿verdad? Entonces, lo que sí permanece en el Nuevo Testamento de la Iglesia, que no podemos consumir sangre, porque tenemos que, lo que he estado hablando, respetar el principio que es la vida de la carne. Entonces no podemos derramar sangre para que nosotros le diéramos tanta importancia cuando tuviéramos un coraje, cuando tuviéramos un desenfreno en nuestro dominio propio, para querernos vengar o querernos desquitar o se nos hiciera fácil matar a otro, lo pensáramos muchas veces porque va a acarrear maldiciones a todas nuestras descendencias y aparte nosotros nos lo va a demandar Dios porque nos va vamos, por eso dicen que el que a espada muere, a espada mata, a espada muere, y es un dicho que es muy cierto. La gente que realmente asesina mueren asesinados y se cumple la ley de Dios. Levítico 12:4. Más allá permanecerá. Ok, ya antes de pasar a este versículo, ya que tenemos los principios de la sangre, te quiero hablar de por qué debes de entender también la doctrina, de por qué Dios llamaba inmunda a la mujer por su menstruación, y por qué cuando tenía un hijo, o sea, cuando ya tenía el parto, si era un varón tenía ella que purificarse 33 días, primero tenía que estaba como inmunda 7 días y luego purificarse 33 días, era la cuarentena famosa que ahorita también la siguen practicando las mujeres, se mantienen de muchas cosas cuidando la cuarentena para su limpieza higiénica de salud en todo su sistema, obviamente genitourinario y todas las secciones de ahí, para evitar infecciones, para que quede totalmente limpio todo su tracto, su matriz, y que quede totalmente sano, limpio de cualquier desecho y residuo de sangre o residuo de placenta. Entonces se da una cuarentena, se guardan incluso el no tener contacto con sus esposos, precisamente por higiene y salud para ambos. Y aparte que es una ley de Dios no tener ese tipo de relaciones cuando están en tipo de menstruación, que sucede en esa cuarentena y regularmente dependiendo de cada mujer. Pero, hablando de esto, Dios daba la ley de que tenía que purificarse y que cuando era una niña tenía que purificarse 66 días. ¿Por qué llegaba a ser el 70 llegaba a ser 66 y 33 en el varón? Pues porque el varón implicaba, sabemos bien que la mujercita es el doble, porque Dios le está dando el doble de importancia, porque no solamente se está derramando sangre en el momento de que se está generando una vida en el nacimiento, y en el derramamiento de sangre Dios está hablando de que se está derramando vida, y Dios ha puesto un énfasis desde el principio de cómo derramar sangre es atentar contra la vida de otro, y eso nos lo va a demandar Él hasta de un... Entonces no se podía, quería que la humanidad se diera cuenta, por eso las niñas empiezan en su situación hormonal natural a menstruar aproximadamente a los 12 años, que implica que ellas empiezan a ser mujercitas en ese tipo de ovulación y menstruación, porque ya pueden generar vida. Y el hecho de que haya derramamiento de sangre implica que no se generó vida y que hubo derramamiento de sangre, o sea, no se cumplió el propósito de generar vida, porque eso es natural y es correcto, pero Dios dejó esa marca en los seres humanos, dejó esa señal en las mujeres. Por eso pide 66 días, porque ellas no solamente van a padecer de esto, sino en ellas se va a generar vida de nuevos seres humanos. Entonces es doble de importancia para que entendamos que si en el varón son 33 porque ella sigue sangrando, pero también en las mujercitas es el doble porque están generando otro ser que también va a generar vida. Entonces es el doble de importancia. Aquí no se trata de verlo como por qué Dios daría esto de que se tienen que purificar, que acaso eso es malo, inmundo, es cochino, que... No, Él quería que entendiéramos que cuando hay derramamiento de sangre es porque hay muerte, y porque los tejidos de la matriz murieron, y porque todo el entorno de la matriz y todo lo que estaba lleno de vida con la sangre murió. Entonces que nosotros valoremos que aunque se generó vida, se generó también muerte de tejidos, pero que nosotros entendamos como un principio moral bien importante, jamás quitar la vida a otro,
Por eso es el doble de tiempo cuando nace una niña, porque en ella genera vida, para que nosotros le demos la importancia también a las mujeres. Como dice Primera de Corintios, el varón no es sin la mujer y la mujer no es sin el varón. Si no hubiera mujeres no habría varones, y si no habría varones no habría mujeres. Entonces somos iguales delante de los ojos de Dios. Claro, tenemos un orden en las familias de cómo manejar la familia, pero nadie es mayor que nadie. Todos somos iguales delante de Dios, pero en la organización y la administración de las gracias y de las, según las capacidades que Dios nos ha dado tanto al hombre y a la mujer, cualidades, virtudes, las usamos para unirlas, para el beneficio de nosotros mismos y de nuestra familia, nuestros hijos, para la gloria de Él y para la bendición nuestra, y no que uno sea mayor. El hecho de que el hombre sea la cabeza no quiere decir que es más importante que la mujer. La mujer, aunque no sea la cabeza y se sujeta al marido en el temor de Dios y en las cosas de Dios y en el orden de Dios, esa es la bendición en el diseño de Dios. Por eso vemos ahorita que por el pecado que ha aumentado tanto, se ha tenido que romper el orden de Dios. Entonces ahora las mujeres, muchas, tienen que ser papá y mamá en sus familias. Falta la figura del padre, por eso vemos tanto trastorno en la sociedad de muchos jóvenes que llegan también a ser padres algún día o madres, con trastornos de identidad, con trastornos de conducta y con trastornos emocionales, sentimentales, por no haber tenido un buen orden en casa y una buena figura. Y las mamás, con los nuevos roles que se están dando ahora, que tienen que trabajar o tuvieron que trabajar por obviamente irresponsabilidad de los hombres, por culpa de los hombres, que hacen este tipo de pecados al no sujetarse a la ley de Dios y hacerse responsable de sus esposas y de sus hijos. Y ellos están mal. Obviamente que es que ellas han tenido que sacar adelante, pero se rompió el orden de Dios, se rompió obviamente el principio y el diseño de Dios, y ellas, aunque estén casadas algunas, a veces quieren tomar la cabeza en el matrimonio, en el hogar, y también sale un desastre a final de cuentas, como lo vemos ahorita, que el 50% de la religión más grande cristiana, dicen ellos mismos que el 50% de ellos se divorcian. Para que tengamos una idea que aunque sean cristianos creyentes en esa religión, se divorcia el 50%, lo cual es terrible. Entonces, viendo ya el principio de la sangre, aquí vamos a dejar este estudio. Yo quiero que les quede bien claro que en el siguiente que voy a hacer, voy a hablar entonces por qué Satanás, sabiendo que Dios prohíbe que consumamos sangre, él ha promovido, engañando a la humanidad, que se deleite la humanidad viendo escenas, aceptando películas, aceptando series de televisión, metiendo dramas humanos en medio de estar comiendo sangres, o sea, escenificando héroes, incluso vampiros héroes, vampiros románticos, vampiros galanes, vampiros que rescatan a mujeres y que ayudan a la humanidad. Hay series así, vampiros que son protectores de la humanidad, como en la trilogía, o creo que ya son más películas del Eclipse, que salen unos hombres lobo y unos vampiros que es una parejita, ella se convierte en vampira también, y esa serie que millones y millones de dólares en el mundo y se ve en todos lados, y la gente cuando oye críticas como estas que son bíblicas, dicen, ay, qué exagerados, y no tiene nada de malo. Como no tienen la mente de Cristo y como no tienen el Espíritu de Dios, a lo mejor tienen religión cristiana, pero no tienen el Espíritu de Dios, se les hace exagerado esto. Pero es necesario que lo escuches y lo veas para que escapes a tiempo de las filosofías humanas de pensamiento, de las tradiciones, costumbres, deleites de Hollywood que transmiten, que son puros engaños de Satanás, para acostumbrar a la gente a las cosas de Satanás más y más y más, que puede llegar el día, como ya ahorita se permiten tantas cosas en que los congresos, como el aborto, como la droga, poderla legalizar, como también los matrimonios homosexuales y todas las cosas que van en contra de la ley moral de Dios. Ellos piensan que estamos en contra de las que abortan, o que estamos en contra de los gays, o que estamos en contra de los que se drogan. No, muchos de nosotros que estamos ya en Cristo hacíamos las mismas cosas y eso nos lo perdonó Dios y ahora estamos en Él. Lo que estamos ayudándoles es a que encuentren a Cristo para que no sean de esa filosofía que es correcto hacer esas cosas, porque el día que partan de aquí se van a llevar una condenación eterna y es lo que estamos advirtiendo. Claro, cada quien decide lo que quiera hacer, esa libertad Dios nos dio, pero de nosotros es un mandato predicar la verdad,
para que se acerquen a Cristo y Él les confirme la verdad. Él es el único que puede hacerlo. Pero que se den un beneficio en la duda para que busquen a Dios, ahorita que todavía puede ser hallado. Muy bien, entonces hablaremos en estas direcciones y terminaremos en un tercer video con la Eucaristía, para que entendamos que lo último que Dios haría es ir en contra de sus propios principios de la sangre. Lo último que Él haría es decir que coman la sangre de Cristo, la sangre humana de Cristo la consumamos, la carne de Cristo la consumamos. Es lo último que Él desea, es lo último que Él pediría. De hecho, le llama que es una abominación terrible en Apocalipsis 17, que la iglesia que se extravió y que se puso a meter idolatría, la iglesia de Él, que cambió la doctrina, y que el cáliz que le llama que es la Santa Cena está lleno de abominaciones y hechicería porque piensan que hay sangre ahí. Está escrito en la Biblia. Entonces dice Dios que eso debe de oír, que Él no puede dar esos mandatos. Y eso lo hablaremos hasta el tercer video. En el segundo hablaré cómo ha influido Satanás en la sociedad, con programas, con esto, para que se estén identificando, como también ya ahorita vemos programas. La mayoría de todos los programas ya salen parejas homosexuales, hombres o mujeres besándose, teniendo adopciones. En todas las películas ya lo sacan, los están integrando a todo de Hollywood. Además hay series nada más de ellos, exclusivo de ellos. Y les repito, no tenemos nada en contra de ellos, los amamos, queremos que también lleguen al conocimiento de la verdad, para que vean que el diseño de Dios es perfecto y que Dios los puede volver a su identidad original, para que se den cuenta que es algo espiritual profundo el problema, y no se trata nada más de lo que ven nuestros ojos, porque lo espiritual de Dios, hasta que estás en Él, puedes entenderlo y experimentar el beneficio de Él que Él nos otorga. Hasta entonces, continuaremos con el segundo video de esta serie. Dios les bendiga, hermanos, Dios les bendiga, amigos. Hasta la próxima. Quiero dar un último comentario. No estoy atacando a nadie. Mi intención no es imponer reglas mías, ideas mías, sino que estos son principios de la Biblia, y que nosotros vemos el mal fruto de los principios del mundo a través de toda esa libertad moral que el mundo por sí mismo está adoptando porque no quiere sujetarse al Señor. Y que aunque muchos dicen creer en Él, en todas esas tipos de prácticas dicen que creen en Él, su forma de vivir lo niega. Y por eso vemos los malos frutos y la destrucción familiar. Porque no es con decirlo o con estar en algún lugar o tener sacramentos como nosotros vivimos la verdad. Si estamos en Él viviendo la verdad, entonces aceptamos la verdad como es y vivimos conforme a ella, y nuestra vida da testimonio de estar en la luz. Ahora sí, hasta la próxima, Dios los bendiga.